Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. ¿Cuántos estamos de acuerdo en que la cultura es muy complicada hoy en día? No sé si a todos nos pasa lo mismo, pero parece que es más difícil seguir fielmente a Jesús y mantenernos cerca de Él en una cultura que constantemente nos aleja. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Y gracias por compartir estos programas, estas enseñanzas con otras personas, y también gracias por hacernos saber sus testimonios de la manera en que este programa le está bendiciendo. Como preguntábamos, no sé cuál fue su respuesta. ¿Piensa usted que la cultura es más difícil hoy en día? ¿Ser un cristiano cuesta más en esta época? Si lo pensamos bien y observamos los mensajes que escuchamos una y otra vez en nuestra cultura, es totalmente contrario a los principios de la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿cómo honrar un matrimonio en un mundo que está devaluando el matrimonio, ridiculiza una relación matrimonial, hace chistes, hace memes? ¿Cómo vivir con integridad sexual en un mundo lleno de oscuridad sexual, donde hay un endioseamiento a lo que es la sexualidad? Por ejemplo, ¿cómo criar a los hijos para que amen y sigan a Jesús cuando sus amigos no ven la necesidad de Dios? Y entonces los muchachos están constantemente influenciados para no considerar el servir a Dios o el seguir a Dios, porque parece más divertido seguir las cosas que este mundo ofrece. ¿Cómo amar a nuestro prójimo, que es complicado? Por eso decimos, si observamos la cultura actual, parece que cada vez más personas se muestran hostiles hacia los valores que encontramos en la palabra de Dios. Y entonces nos surge la pregunta: ¿cómo nos mantenemos firmes? ¿Qué debemos de hacer? ¿Nos aferramos a nuestras posturas bíblicas y decimos, esta es la verdad, pero podemos correr el riesgo de perder relaciones? O si cedemos un poquito aquí, un poquito allá, tal vez solo en algunas de nuestras convicciones, y nos dejamos llevar por la corriente actual, sin darnos cuenta hasta podemos llegar a perder la eternidad y el perdón de nuestros pecados. Mi pregunta es, ¿está dispuesto usted a que ya no lo tomen en cuenta, a que ya no lo inviten, a que a lo mejor no lo promuevan ahí en el trabajo porque usted no participa de las prácticas de los demás, o no hacen lo que ellos hacen, o no piensan como ellos piensan? Bueno, no se preocupe, esto debería de ser una pregunta que debería tener una respuesta fácil. Y la clave es, me voy a mantener firme en mis convicciones, no importa que todo el mundo esté en contra de mí. Quiero recordarles una verdad muy importante. Si cambiamos nuestras convicciones por conveniencia, corremos el riesgo de perder el fundamento mismo de nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús. Si comenzamos a negociar y a dejarnos llevar conformándonos a la imagen de este mundo y no a la imagen de Dios, nos vamos a alejar de aquello a lo que Jesús nos llama a hacer, y nos volveremos más como el mundo. Y si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, dice la palabra. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo mantenemos firme nuestra fe? ¿Cómo amamos a los demás en verdad como Dios manda? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo mantenernos firmes en nuestra fe, cómo ser discípulos que mantenemos nuestras convicciones, discípulos que mostramos que somos verdaderos seguidores de Jesucristo. Para eso necesitamos convicción. Y la convicción es una creencia firme y profunda que alguien tiene sobre una idea, sobre algún valor, sobre algún principio. Una convicción es esa seguridad total sobre la verdad de algo. Es eso que me impulsa a ser una persona mejor, una
a una persona que piensa y vive de acuerdo con esa idea. Una convicción es lo que me ayuda a permanecer firme aún frente a las dificultades. En la Biblia, la convicción es una certeza profunda, es una confianza inquebrantable en las verdades espirituales y en Dios. Es una verdad basada en la fe. No es una simple opinión, sino una seguridad tan firme que moldea la conducta y sostiene al creyente frente a las pruebas. En la Biblia encontramos la historia de Daniel, pero para ponernos en el contexto bíblico, Babilonia era una superpotencia la que estaba dominando el mundo antiguo y eran unos tiranos. En el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor y los babilonios invadieron a Jerusalén y la demolieron, destruyeron sus murallas. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Nehemías, donde él está reconstruyendo las murallas, allí nos damos cuenta de la dimensión de cómo había sido la destrucción, cómo habían dejado desprotegido. Fue el ataque más humillante y más brutal, y probablemente lo más duro fue que destruyeron el templo de Salomón y se llevaron todo lo relacionado con la fe judía, sus símbolos, los objetos que usaban para adorar a Dios. Los destruyeron para burlarse de la fe de los judíos en Dios. Ahora, si somos sinceros, existe todo un sistema hoy en día que quiere destruir todas nuestras bases, quiere destruir nuestra fe, nuestras convicciones, quiere alejarnos del propósito de Dios. Por eso debemos de ser diligentes, debemos de ser intencionales en cómo mantenernos firmes en nuestra fe. Una vez más, ¿cómo mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de toda la oposición que podamos estar experimentando? Bueno, en el ejemplo de Daniel y de sus amigos encontramos algunas verdades espirituales que quisiera compartir en estos próximos programas. Pero hoy quiero que hablemos acerca de que hay que reconocer que estamos bajo un ataque constante como seguidores del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla precisamente de eso. Daniel capítulo 1, versículo 4 dice que, versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres babilonios, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero aquí está la clave y es el principio de todo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sin duda alguna, nosotros, al igual que Daniel y el pueblo, se encontraban en una situación muy difícil. El rey malvado había asediado Jerusalén y él ordenó que buscaran para ser funcionarios de su corte a israelitas de la familia real, de la nobleza. Ahora, es bien interesante porque cuando nosotros pensamos en cómo agradar al Señor, en cómo mantenernos firmes, tenemos que darnos cuenta que hay un sistema que está totalmente en contra de nuestra fe. Y al reconocer que eso es así, entonces yo debo de tomar todas las precauciones necesarias para mantenernos firmes. Y Daniel nos da el ejemplo, propuso no contaminarse con la comida del rey. Propuso no entrar en el juego. Y esa es una de las cosas claves y claras para nosotros, los hijos de Dios en estos tiempos. Debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y una de las maneras es evitando ser contaminados con todo lo que hay a nuestro alrededor.
música, videos, estilos de vida, modas, pensamientos. Debemos de ser muy intencionales en cuidar nuestra relación con Dios. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que nosotros debemos de aprender a tener ese discernimiento espiritual para poder ver cómo las cosas de este mundo están tratando de cambiar nuestros valores, nuestros principios. Tenemos que ser muy sabios en cuanto a nuestra relación con Dios e intencionalmente cuidarla. Piense por un momento, ¿qué cosas pueden estar contaminando su relación con Dios? ¿Qué cosas de la vida diaria a su alrededor podrían estar ensuciando su relación con Dios, llenándole de cosas que pueden ser como virus espirituales que pueden llegar a apartarlo del Señor? Le animo a que conscientemente usted pueda considerar todas esas cosas y a tomar la decisión de no contaminarse para poder seguir honrando y alabando el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.